Amén. Ha sido una semana donde Dios ha estado trabajando varias cosas en nuestra vida y que Dios ha estado mostrándonos una necesidad de comprender un principio espiritual como iglesia, y es precisamente lo que quiero poder transmitirte durante esta enseñanza y durante todas las siguientes semanas, porque hoy vamos a comenzar una nueva serie que he titulado Leyes Espirituales. Y esta serie tiene el propósito general de cada semana vamos a abordar una ley espiritual distinta, pero esta serie tiene el propósito de que comprendamos y podamos ser conscientes de que hay un mundo espiritual y que este mundo espiritual está operando todo el tiempo, 24 horas, todo el tiempo el mundo espiritual está operando. De hecho, la Biblia demuestra que el mundo espiritual es preexistente al mundo natural, es decir, que antes de que todo lo material existiera, el mundo espiritual ya existía. Por tanto, lo que sucede en el mundo espiritual es mucho más importante que lo que sucede en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo de la materia. Y es que el mundo espiritual se mueve a través de leyes espirituales que gobiernan tanto el mundo espiritual como el mundo natural. Y que estas leyes espirituales, quiero que podamos entenderlo plenamente. Desconocer una ley no impide que ésta ejerza su función. Quiero decirte esa frase otra vez porque esto va a ser fundamental para todo lo que vamos a estar entendiendo. Desconocer una ley no impide que ésta ejerza su función. Es decir, estas leyes espirituales están operando en todo el mundo, sea sobre personas cristianas y sobre personas no cristianas. El mundo espiritual opera para bien o para mal en el sentido en el que lo podamos manejar. Opera en todo el mundo, en toda la creación de Dios, ya sea sobre personas cristianas, sobre personas no cristianas. Y hay una importancia en que cada uno de nosotros podamos aprender esas leyes espirituales. ¿Para qué? Porque si ya están operando, si ya están funcionando sobre mi vida, si ya están operando en mí, entonces es importante que yo las conozca. ¿Para qué? Para sacarle el mejor provecho a esas leyes espirituales, para que yo sea consciente de que esas leyes espirituales están ahí y pueda darle el mejor uso a cada una de ellas, porque lo haga o no lo haga, las entienda o no las entienda, las aproveche o no las aproveche, esas leyes espirituales ya están operando en mí. Quiero ponerte un ejemplo de esto. Por ejemplo, hay una ley de la materia, una ley natural que que Einstein descubrió hace muchos años, y es la ley de la gravedad. Y esta ley ya estaba operando en el mundo mucho antes de que fuera descubierta, de que alguien más la hablara, de que alguien escribiera sobre ella, de que alguien o propusiera una teoría siquiera. Ya el mundo ya operaba, ya estaba funcionando la gravedad. La gravedad es lo que hace esta ley natural, que hace que todo permanezca en su lugar. Y si fuera un grado más alto o un grado más bajo de lo que es la gravedad de nuestro planeta, o flotaríamos o nos hundiríamos o no podríamos respirar. La vida en este mundo sería imposible. La ley de la gravedad opera en todo el universo, y es una ley que está ahí. La conozcas o no la conozcas, está operando en tu vida, está operando en toda la materia, está operando en todo el universo. Es así como las leyes espirituales también operan. Las conozcas o no las conozcas, ya han estado funcionando sobre tu vida, han estado funcionando en nuestro corazón todo el tiempo. Y esta tarde quiero empezar con esta primera ley que vamos a hablar hoy. Yo le puse semillas, pero la ley en sí, el principio espiritual, la ley espiritual de la que vamos a estar hablando, es la ley de la siembra y la cosecha. Di conmigo: siembra y cosecha. Y quiero que esta tarde podamos entender y desmenuzar. Ya he mencionado antes algunos aspectos de la ley de la siembra y la cosecha. Ya he mencionado algunos principios que operan dentro de esta ley espiritual, pero esta tarde vamos a entender la plenitud del impacto que esto tiene sobre nuestra vida. Por favor, acompáñame en tu Biblia, Gálatas capítulo 6.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Si no traes Biblia, compártela con alguien para que juntos puedan leer. Si no, también en la pantalla va a aparecer el texto y vamos a darle lectura. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Hagamos una oración. Padre, esta tarde queremos pedirte, habla a nuestra vida. Que el poder de tu gloria, que el poder de tu majestad, Señor, toque el corazón de cada uno de nosotros. Toque, Padre, cada aspecto de nuestra vida y que podamos ser confrontados a tu palabra, Señor, a ser transformados por ella, que este principio podamos aplicarlo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a hablar varios aspectos de cómo opera esta ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. El versículo es muy claro y la base central de esta idea es esta, que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Es decir, si tú siembras elotes, no vas a tener de resultado sandías o vas a tener zanahorias o cualquier otro tipo de fruto o verdura. No, exactamente lo que tú estés sembrando es precisamente lo que tú vas a cosechar. Quiero darte un dato. ¿Sabías que el 80% de la mayoría de los problemas que tenemos o las situaciones que vivimos en nuestra vida día a día están relacionados con esta ley espiritual? Muchas de las situaciones en casa, en el trabajo, en nuestra vida espiritual, tienen que ver con que la ley de la siembra y la cosecha opera en nosotros. Es decir, que los resultados de lo que hoy estoy viviendo en mi vida tienen que ver con las decisiones, las acciones, comportamientos que he tomado en mi pasado. Y lo que viva el día de mañana va a ser el resultado de las decisiones que hoy esté tomando. Entonces, esta ley espiritual está operando en mí. Y el 80% de las cosas que yo vivo tienen que ver, solo son una consecuencia de las decisiones que yo he tomado en mi vida. El otro 20%, el otro 20% está repartido en dos cosas. Una, en circunstancias que yo no puedo controlar. Circunstancias que van a venir a mi vida, circunstancias que van a pasarme, problemas que van a venir sin la necesidad de que yo haya provocado algo o haya desatado algo sobre mi vida. Y el otro 10% es el diablo metiendo su cola en los asuntos de mi vida y queriendo dañar mi vida. Pero el problema es que los cristianos pensamos que es al revés, que el 80% de lo que yo vivo es culpa del diablo. El 10% es porque Dios me quiere castigar. Y solo el otro 10% es cosas que yo hago mal. Pero hoy vamos a adquirir responsabilidad de lo que hacemos en nuestra vida. Así es que ten clara esta gráfica. El 80% de las cosas que yo vivo tienen que ver con mis decisiones, tienen que ver con mi comportamiento, tienen que ver con las cosas que yo estoy haciendo. El otro 10% que no puedo controlar, que no puedo hacer nada para cambiar, va a pasar. Tiene que ver con cosas que la vida simplemente trae para mí. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, diferentes tipos de cosas que puedan venir a mi vida. Ese es el 10%. Y el otro 10% tampoco lo puedo controlar. Sí lo puedo resistir, sí lo puedo enfrentar, que es el diablo trayendo cosas para tratar de destruir mi vida. Así es que, por favor, dile a la persona que está a tu lado, deja de echarle la culpa al diablo. Quizás el culpable eres tú. Entonces, el primer principio de esta ley opera en esto. Todo lo que yo siembre, exactamente lo que yo siembre es lo que voy a cosechar. Si yo estoy sembrando amor en las personas que hay a mi alrededor, entonces más adelante la cosecha que yo voy a tener va a ser el reflejo de amor que yo he sembrado. Pero ¿qué pasa si yo he sembrado incertidumbre, inseguridad, si he sembrado miedo, si he sembrado temor, si he sembrado angustia, si he sembrado todo esto
tipo de cosas en mi vida y en la vida de las demás personas. Simplemente es exactamente lo que yo voy a cosechar. Si he sembrado a violencia, voy a recibir violencia, voy a ser violentado. Si he sembrado a corrupción, entonces va a haber corrupción en mi vida. Es decir, no puedo obtener nada diferente a lo que yo estoy sembrando. Y hoy, si tengo una familia destruida, si tengo situaciones familiares donde mi matrimonio está quizás a punto de caerse o mi vida espiritual está por los suelos, no puedo ver la mano de Dios sobre mí, a pesar de que oro o algo de cierto tipo de cosas, no puedo sentir a Dios. Tiene que ver precisamente con eso, que quizás lo que he sembrado no ha sido lo correcto, que quizás las cosas que he sembrado, hoy solamente estoy viviendo las consecuencias de las situaciones que en el pasado yo no hice correctamente. Por ejemplo, si hoy a mi hijo yo no le presto atención y cuando quiere jugar conmigo, a veces estoy estudiando algo, por ejemplo, me pasa mucho los domingos en la mañana, me dice, viene Samuel y me dice, apaga el iPad o apaga el celular, me dice, ¿apagas eso? Porque quiere que vayamos a jugar. Le digo, discúlpame, toda la semana procuro jugar en las mañanas con él, darle un tiempo para jugar con él, pero los sábados y domingos son muy complicados porque me meto a estudiar y me dice, apaga eso para que juguemos. Ahorita no puedo, pero más al rato, en la tarde tú y yo vamos a jugar. El punto es que si yo estoy metido en mis problemas y no estoy ahí para escuchar a mi hijo, cuando mi hijo sea adolescente, ¿tú crees que va a querer escucharme? Y entonces encontramos un montón de papás quejándose, es que mi hijo es bien rebelde, es que mi hijo no me presta atención, es que mi hijo no deja el celular, y es que mi hijo hace esto. Y pregunto, ¿y cuando él estaba chico tú hacías lo mismo? ¿No crees que esa rebeldía solo es el resultado de lo que algún día sembraste en él? Entonces, démonos cuenta que todo lo que, mucho o la gran parte, el 80% de las cosas que estamos viviendo en nuestra vida tienen que ver con todo lo que estamos sembrando. Segundo principio dentro de esta ley es que toda semilla da un fruto. Toda semilla da un fruto. Es decir, toda semilla que tú pongas en la tierra te va a dar un fruto. No puedes pensar que a las acciones que cometemos en nuestra vida, para bien o para mal, no van a tener una consecuencia hacia adelante. No van a tener un resultado. Tarde o temprano, toda semilla que es sembrada en el corazón, en la vida de una persona, va a darme un fruto. No importa cuál sea la semilla, va a darme un fruto. Y solo hay de dos, frutos buenos, frutos malos. La Biblia dice, por sus frutos seremos conocidos, por nuestros frutos nos vamos a dar a conocer en la vida. Y solamente es la única opción. Toda semilla, es decir, toda acción, todo comportamiento, toda intención de nuestra alma se convierte en una semilla. Todas nuestras palabras son una semilla. Y esas cosas, todas esas semillas en nuestra vida van a tener un fruto, sí o sí. No hay de otra. Todo lo que tú siembres siempre va a generar un fruto. Así es que no pensemos que nuestras acciones no tienen consecuencias, que nuestros comportamientos no tienen un resultado. No es así. Siempre, todo lo que hagamos va a tener un fruto. Obviamente, ahorita me estoy centrando quizás en lo malo. La mayoría de las cosas que he mencionado son cosas malas, pero apliquemos este principio para lo bueno. Si tú aprendes a aprovechar este principio, te ponía el ejemplo hace un rato de la ley de la gravedad. Cuando el mundo no la conocía, hay muchas cosas que no pudimos hacer. Pero a partir de que el mundo descubrió, conoció y comprobó la ley de la gravedad, ha habido muchos avances. Y entonces hoy ves que podemos viajar en avión, que podemos hacer un montón de cosas a causa de que se ha conocido y se ha aprovechado correctamente el principio de la gravedad. Es exactamente esto. Si yo conozco bien el principio espiritual de la ley de la siembra y la cosecha, puedo aprovecharlo y puedo sacarle el mayor fruto posible, exprimir la ley a mi favor para que me genere buenas cosas en mi vida. Y entonces utilizar correctamente este principio para que en mí pueda generar cosas buenas. Entonces, quiero preguntarte esto, quiero que pienses en tu corazón. ¿Qué frutos he tenido hasta ahora en mi vida?
¿Qué tipo de respuestas? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi situación laboral, económica, sobre todo mi situación espiritual? ¿Cómo está mi relación de matrimonio? ¿Cómo están todas estas situaciones? Y todo esto está relacionado a que algún día, sin darme cuenta, quizás intencional o no intencionalmente, sembré una semilla en el corazón de alguien más. Tercer principio sobre esta ley es que la cosecha siempre será más grande que la siembra. La cosecha siempre será más grande que la siembra. Es decir, yo siembro una semilla de sandía, no voy a tener una sola. Cuando yo abra la sandía que proviene de esa semilla, no va a traer una sola semilla. De esa semilla va a producirse una sandía grande y dentro de la sandía van a venir un montón de semillas. Que a veces es lo más fastidioso de comer sandía, ¿no? Todos los huesitos que trae adentro, esas son semillas que se están produciendo de nuevo. Y entonces una sola semilla produjo muchas semillas más. Y es esto, que el crecimiento de unas cosechas siempre es exponencial. Si yo siembro un poco de amor, yo voy a recibir una cantidad enorme de amor. Si yo siembro gracia, puedo darle gracia al corazón de una persona, entonces yo voy a recibir una cantidad enorme de gracia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo siembre en pequeñas cantidades, voy a obtenerlo en grandes cantidades. Entre más siembre, más grande será mi cosecha. Entre más pueda sembrar semillas, más voy a obtener. ¿Por qué? Porque la cosecha siempre es más grande que la siembra. Entonces, a veces una palabra de rechazo a una persona, que tú pienses que no tiene un efecto, que tú pienses que no pasa nada, que tú pienses que qué tanto le puede afectar, qué tanto le puede dañar, qué tanto puede causar en su vida. Una palabra de rechazo que tú sueltes sobre el corazón de una persona. Cuando tú coseches eso, puede tener un impacto tan grande en contra tuya. Y experimentar no el rechazo de una persona a través de una sola palabra, sino el rechazo de todo lo que hay a tu alrededor. Si, por ejemplo, yo siembro juicio al corazón de alguien, si yo, en vez de dar gracia, doy juicio, entonces, el día de mañana, cuando yo falle, no va a haber uno juzgándome, va a haber más de 1, 4, 5, 6 personas juzgando lo que yo he hecho. Por eso la Biblia habla tanto acerca de esto, de que no se apresuren en juzgar a los demás. Por eso Jesús hace una comparación tan exagerada para los fariseos y le dice, tú quieres sacar la paja, algo pequeño, la paja del ojo de tu hermano, y no puedes sacar la viga, o sea, una madera enorme de tu propia vida. ¿Por qué? Porque si tú estás listo para emitir un juicio, por más que pequeño que sea, tienes que estar listo para ser juzgado. Si voy a estar listo para criticar a alguien, para juzgar los errores de alguien, también tengo que estar listo para que haya más de una persona a mi alrededor juzgando los errores de mi vida. El peligro de señalar, una vez aprendí esto, si yo estoy señalando a alguien con mi dedo, hay 4 dedos más apuntando hacia mí. Así es que lo que tú señales de alguien más lo va a señalar de ti. Cuidado. Por eso podemos darnos cuenta del impacto de esta ley. Y última cosa sobre este principio es que toda siembra exige un proceso. ¿Qué quiero decir con que toda siembra exige un proceso? Que no hay manera, no hay una sola semilla en el mundo que tú la siembres un día y al siguiente día tenga resultados. No hay una sola semilla que se siembre un día y al siguiente tenga resultados. No es así. Cada semilla es diferente. Por ejemplo, el maíz puede sembrarse cada 4 meses. Cada 4 meses tú siembras un maíz y 4 meses después siembras maíz y 4 meses después vas a tener tus mazorcas, tu sembradío de maíz
el resultado de eso, cada 4 meses. Pero, por ejemplo, ¿sabías que los árboles de olivo, un árbol de olivo tarda hasta 30 años para sacar su primera producción de oliva? Y los dos son semillas, pero cada semilla tiene un proceso diferente. Y eso es peligroso en 2 sentidos. Uno, en que mucha gente vive como quiere vivir porque no ve consecuencias inmediatas de lo que está haciendo. Pero el que no veas consecuencias inmediatas de lo que está haciendo no quiere decir que debajo de la tierra no esté creciendo algo que tarde o temprano va a brotar, y cuando brote va a generar problemas. Así es que, iglesia, este principio comienza con estas palabras. Iglesia, el versículo 7 dice, no se engañen. Voy a leerle una traducción más reciente. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. El versículo dice, no se engañen, no se dejen engañar, porque Dios no puede ser burlado. En esto opera la justicia, que todo lo que siembres vas a cosecharlo algún día, y si no es ahora, lo cosecharás en la eternidad. Llegará el día en que lo cosechará. Todo ser humano va a tener la respuesta, va a vivir la consecuencia de sus decisiones. En esta vida o en la eternidad vamos a vivir esas consecuencias. Y entonces, el peligro de no entender esto es que si yo estoy obrando mal, si yo estoy haciendo malas cosas y no veo una consecuencia mala, no quiere decir que no se esté gestando algo debajo de la tierra. Así es que, iglesia, tenemos que entender esto. Si yo actúo correctamente hoy, si yo hago las cosas correctas en mi vida hoy, mañana voy a vivir, dentro de un tiempo voy a experimentar las cosas buenas que he sembrado en algún día. Y como te dije, toda semilla tiene un proceso diferente. Y quiero hablarte de la otra parte de este punto que acabo de mencionar. Mucha gente, cuando llega a la iglesia, se desesperan rápidamente porque lo primero que buscan, lo primero que están esperando es tener resultados rápidos. En la semana hablaba con unas personas y ya he mencionado esto, a esta era se le conoce la era microondas, porque pensamos que metemos algo en 1 minuto al microondas y en 2, 3 minutos ya salen unas palomitas hechas. Porque antes, hace años que no había esta forma de hacer palomitas, tenías que calentar tu aceite, poner una olla con aceite caliente y taparla y empezarla a mover para que pudieras tener palomitas y estarle moviendo hasta que empezaras a ver cómo se explotaba el maíz y empezabas a tener palomitas. ¿Quién hace palomitas así todavía? Pero muy de vez en cuando, quizás. Porque quizás la mayoría de las veces, lo rápido, al microondas. Y sabes, pensamos que todas las semillas que hay en nuestra vida en Cristo tienen que ser así, una etapa de microondas donde ahorita oro, mañana tengo que tener respuesta. Ahorita hago esto, mañana voy a ver resultado. Y no es así. Tienes que darte cuenta de algo, que toda semilla, al tener su propio proceso, tienes que entender algo, aprender a ser paciente, a esperar la respuesta, a esperar ver la mano de Dios en que Él está haciendo algo. Y que si tu matrimonio hoy se está destruyendo, déjame decirte algo, hoy tienes problemas en tu matrimonio, tu trabajo, tus responsabilidades, hoy en día, hoy empezar a sembrar amor. Ahora, mañana no vas a ver a tu esposo, el gruñón, el que no quiere hablar contigo, ya porque hoy sembraste amor, mañana te vas a estar abrazando, ay sí, mi amor, eres lo mejor, pero no. Va a tardar quizás años. Va a llevarse un proceso. Va a llevar un tiempo en el que va a tener que gestarse, que crecer, porque la semilla vive un proceso debajo de la tierra. Y el proceso es una vez que una semilla es puesta debajo de la tierra,
tiene que vivir un proceso de adaptación a la tierra en la que está. Segundo, tiene que abrirse la semilla, y este es el proceso en el que la semilla muere, porque se abre para dar paso a una planta, pero ahí no comienza el fruto. Una vez que la semilla muere y debajo de la tierra comienza a crecer una planta, comienza a echar unas pequeñas raíces que van a darle todo el crecimiento, y para después de unos días quizás empezar a ver brotar los primeros evidencias de que está creciendo la semilla que puse, unas plantas, pero la planta, la florecita, las primeras hojas no es símbolo de que ya estoy teniendo fruto. No, solo es una pequeña luz en medio de toda la situación, hasta que yo pueda empezar a ver el fruto crecer. Puede pasar un proceso de 3, 4 años, 5, 6 años, no lo sé, pero tenemos que aprender algo, que sembrar algo requiere fe, requiere paciencia. Y si yo puedo cambiar la situación de mi familia, puedo cambiar la situación a mi alrededor, puedo cambiarla, sí, puede cambiar mi vida, claro que puede cambiar, pero tengo que aprender a hacer algo hoy. ¿A qué? Hoy voy a empezar a sembrar las cosas buenas, para que el día de mañana, no sé cuánto tiempo vaya a tardar, puede tardar un mes, puede tardar un año, no lo sé, depende de la tierra en la que está cayendo esa semilla. Tarde o temprano voy a ver resultados sobre mí. Antes de que vayamos aterrizando esta enseñanza, quiero decirte algo que aprendí en lo personal. Que esta ley espiritual opera en esto, en que yo puedo sembrar en esta tierra, pero tener fruto en esta de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre en el lugar en el que estás sembrando algo, en ese mismo lugar vas a recibir. Puedes sembrar amor en una persona y estar desbordando y derramando amor en esa persona, pero quizás el amor que recibas de no lo vas a recibir de esa persona. Quizás nunca en tu vida vas a poder ver una muestra de amor de parte de esa persona. Pero eso no quiere decir que tu siembra se arruinó, que tu siembra pasó desapercibida, porque Dios no es así, porque eso sería injusto. Entonces, si yo sembré en una persona y de esa persona no recibo la respuesta en la cual yo sembré en él, no te preocupes, Dios traerá a otras 2 o 3 personas que vengan a darte todo el amor que esta persona nunca quiso darte. Por ejemplo, hay muchos hijos que han sembrado mucho amor sobre sus padres. Y quizás el papá, por tener un corazón un corazón duro, un corazón complicado, que no sabe amar porque su papá nunca se lo enseñó. Porque cuando él quiso sentir amor de su padre lo rechazó. Y entonces él está replicando exactamente lo mismo que su padre le dio. No sabe cómo amar. Pero tu trabajo como hijo es seguir amando, seguir dándole el amor que tu padre merece, del cual tu padre es digno. Y entonces quizás no lo recibas de él, pero lo vas a recibir de tus hijos. Y aquí voy a hablar una parte dura, una parte fuerte y difícil. Muchos padres siembran todo para sus hijos. Y muchas veces los hijos son muy ingratos hacia sus padres en su vejez. No los cuidan, no los procuran. En su enfermedad los abandonan. Y tristemente he sabido de tantos casos de papás que tuvieron 3, 4, 5 hijos y de los 5 ni uno puede hacerse responsable de sus padres. Como papá, no te preocupes. Sigue sembrando, porque si no es a través de tus hijos, Dios abrirá puertas para que a través de alguien más, todo el amor, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hiciste por tus hijos, alguien más vendrá a darlo por ti. Entonces, debemos de aprender esto. Esto es muy importante porque si no nos podemos frustrar muy fuerte y podemos enojarnos hacia Dios y hacia las personas. No siempre vas a cosechar en la misma tierra en la que sembraste. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este caso? Esperar en Dios.
Quizás si te toca la bendición, que donde sembraste, ahí mismo coseches. Que donde sembraste, ahí mismo puedas experimentar lo que tú has sembrado. Pero quizás no sea así. Quizás la persona en la cual sembraste ya se haya ido de esta vida. No te preocupes, Dios va a recompensar, Dios va a traer fruto, Dios va a proveer, Dios va a darte esa cosecha de otra parte. ¿De dónde? No lo sé, solo Él lo sabe. Pero tarde o temprano, todo el amor que tú siembras, toda la gracia, todo lo que tú haces por alguien más, Dios lo va a recompensar hacia tu vida como no lo imaginas. Así es que dile al que está a tu lado, no dejes de sembrar. Quiero hablarte de, con esto vamos a terminar, cuatro medios para sembrar, 4 formas en las que nosotros estamos todo el tiempo sembrando. La primera de ellas es nuestras palabras. Mis palabras son una forma en la que estoy sembrando. Quiero leerte Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Otra vez, si no anotaste la cita, Proverbios 18, 21 dice, ahora lo voy a leer en Reina Valera 60, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, el que habla, el que es rápido para hablar, va a traer muchas consecuencias para ti, va a traer muchas cosas para su vida. Hay un versículo que dice esto en el Nuevo Testamento: no hagas una promesa a Dios que no vas a cumplir. Si haces promesas que no le vas a cumplir al Señor, mejor no las hagas. Porque si prometes algo a Dios y no lo cumples, solito te estás condenando. Solito estás trayendo condenación para tu vida, porque estás mintiéndole a Dios, te estás haciendo solito, te estás haciendo mentiroso a Dios. Y a veces somos bien rápidos para, no, Señor, yo te prometo que si tú haces esto por mí, voy a cumplir esto, no voy a fallar, voy a leer mi Biblia todos los días, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y hacemos promesas que rápido se nos olvidan. Por eso la Biblia dice: el que habla rápido, el que se apresura a hablar, va a cosechar los frutos de lo que está hablando. El centro, la base para aprender a ser buenos sembradores o sembrar cosas en nuestra vida es la sabiduría. Mismo Proverbios dice esto: el que es sabio piensa antes de hacer las cosas. El que es sabio piensa antes de actuar. El que es sabio piensa antes de hablar. Hay mucha gente que solo habla por hablar. Voltea con el que está atrás de ti y dile: me pasó zumbando. La pedrada me pasó cerquita. Gente que que simplemente hablamos por hablar. Que simplemente nos apresuramos a decir las cosas. Lo que tú no sabes es que nuestra boca es un medio en el cual estamos sembrando. Puedes leer Santiago, la carta de Santiago habla mucho acerca de la boca, de la lengua. Capítulo 1, capítulo 2 habla acerca de que la lengua es como el timón de un barco. Aunque es pequeño, tiene el poder de manejar todo el barco. Y también habla y dice: un fuego pequeño enciende un gran incendio en todo un bosque. Y así es la lengua del hombre. Y el hombre que es prudente aprende a frenar su lengua. Así es que si yo freno mi lengua y aprendo a hablar lo correcto y a no hablar por hablar, porque cuando estoy enojado, agárrense. Si papá está enojado, si mamá está enojado, escóndanse todos debajo de la cama, no se le acerquen, porque cuando habla mamá enojada, hasta lo cristiano se le va. Ay, perdóname, mijito, no te quería decir esa grosería. Hablas por hablar. Es que me ganó el coraje. No es cierto.
No puedo controlar, no puedo dominar mi carne. Y culpamos a nuestro enojo momentáneo. La verdad es que solo estoy sacando lo que hay dentro de mí. Hermano, no importa qué tan enojado puedas estar, nunca de tu boca debería proceder una maldición hacia alguien más. Amén. Codea al que está a tu lado y ahí te hablan. Y si te codearon a ti, dile, nos hablan, dijo el otro. Mi lengua es un medio de siembra. Yo no puedo estar maldiciendo, puedo estar condicionando la vida de mis hijos, la vida de mis generaciones, la vida de mi iglesia, de mis hermanos en Cristo, de mi familia, solamente con mi boca. Si un padre le dice a su hijo, tú eres un bueno para nada, nunca vas a lograr nada, eres un inútil, eres un burro, eres un tonto, eres esto, eso es lo que vas a tener. Y entonces vas a encontrarte 20 años después un joven bien conflictuado porque un día mamá sembró esas palabras en su hijo. Y hoy solo están viviendo el resultado de eso. Cuidemos nuestras palabras. Midamos lo que estamos hablando. No hablemos por hablar. Amén. Bien. Segundo medio por el cual puedo sembrar es a través de actitudes. Mis actitudes también hablan de mí. ¿Qué es una actitud? Una actitud, estamos hablando de emociones expresadas, que es enojo, orgullo, una actitud que procede de mí. ¿Sabes? El fruto del Espíritu tiene el propósito de mostrar el carácter de Cristo en mí. Y el fruto del Espíritu es precisamente eso, actitudes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia. Y al final, como no me sé todos, y contra tales cosas no hay ley. Así termina diciendo el versículo. Son actitudes. A veces no hablamos, pero mi actitud lo dice todo. No tengo que decirle a alguien que me cae mal. Mi actitud lo demuestra todo. ¿Para qué? Le digo, no necesito decirle a alguien, fuchi, hazte para allá. Con que ponga mis ojos de huevo, ya lo dije todo. No necesito a alguien decirle que tengo orgullo en mi corazón. Con el simple hecho de que cuando va llegando lo barra de arriba abajo. Estoy hablando de lo que hay en mí. Y esa actitud siembra rechazo, esa actitud siembra heridas en el corazón de las personas. Tú no sabes si la persona que está a tu lado tiene un problema de autoestima y cuando llega a la iglesia lo barres de arriba abajo, estás menoscabando su autoestima, estás lastimando lo que es como persona, estás hiriendo más todavía y las actitudes también se siembran. A través de nuestras actitudes estamos sembrando semillas que lastiman el corazón de las otras personas. Así es que tenemos que aprender esto. Si yo puedo tener el fruto del Espíritu en mi vida, que puedo cosechar el fruto del Espíritu en mi vida, mis actitudes van a ser correctas ante las personas. Amén. Siguiente, acciones. Mis acciones. Ahí estábamos en Gálatas, regresa a Gálatas, ya nos habíamos ido a Proverbios, pero ahora vamos a ir al capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Este versículo es para mí uno de los más fuertes que puedo encontrar en la Biblia. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
sea, el versículo está diciendo, los que procuran su carne, alimentar su carne a través de sus acciones, a través de su estilo de vida, el resultado de alimentar mi carne es puro desastre. El que haya inmoralidad sexual, el que haya todo tipo de abusos sexuales, de peleas, de hostilidad, de celos, de arrebatos, de furias y todas las cosas que ya leímos, no es otra cosa que el resultado de tener mi carne bien alimentada. Entre mejor esté mi vida espiritual, menos enojón me hago. Lo creas o no, es verdad. Si ves a un hermano que es bien enojón, el espíritu no está operando en él. Si tu esposa en casa, no lo vas a ventilar aquí, no vas a levantar la mano y decir, sí, pastor, tiene razón, mi esposa es así. No, pero si todo el tiempo estoy peleando con mi esposa, estoy todo el tiempo peleando con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, si todo el tiempo son peleas, es porque el Espíritu Santo no está operando en mí. Es porque estoy alimentando más mi carne. ¿Con qué? Con cosas que no le benefician a mi vida. Ya lo dije antes y lo puse como ejemplo. ¿Sabías que entre más novelas ves, más dramático te haces? Si tu esposa es bien dramática, apágale las novelas. Y no solo las esposas, porque también los hombres ven novelas. Voy a contarte eso. ¿Sabías que mucho de la rebeldía de un hijo tiene que ver con lo que está viendo y escuchando? Hace muchos años hicieron un estudio donde a un joven le empezaron a cambiar su estilo de la música que escuchaba. Y entonces empezaron a ponerle puro rock pesado. Rock donde las guitarras son muy, todos los instrumentos todo el tiempo, y las voces como rock demasiado complejo y pesado. Y en un mes, la actitud de este joven comenzó a cambiar. Cuando sus padres le mandaban a hacer algo, él golpeaba las cosas, azotaba la puerta, o tenía cierto tipo de actitudes que no convenían. Ahora estamos hablando de una sola cosa, la música. Pero, ¿qué videojuegos juega tu hijo? ¿Qué está viendo en internet? ¿Dónde pasa su tiempo? Suri me estaba dando un dato la semana pasada que una persona en promedio pasa alrededor de, al año le dedica un día y medio completo a TikTok. Completo a TikTok durante un año. O sea, es como si 24 horas estás pegado ahí viendo videos de 30, ¿cuánto duran? 30, 60 segundos cada video de TikTok y estás ahí. Y eso está moldeando la actitud de los hijos. Porque hoy hay tanto desenfreno sexual en los jóvenes a causa del tipo de música que están escuchando. Todo el reggaetón y todo este tipo de música que lo único que hace es promover la sexualidad. Un desenfreno de la sexualidad, eso es lo que está alimentando las acciones. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hija salió así? ¿Por qué mi hijo hace esto? ¿Por qué mi chamaco de 15 años embarazó a su novia en la secundaria? ¿Por qué pasó esto en mi casa? ¿Por qué pasaron estas cosas? Tiene que ver con todo lo que nosotros les hemos permitido, que las acciones que estamos viendo hoy en nuestra vida son el resultado de lo que en mi vida espiritual no estoy haciendo. Y el versículo de Gálatas es bien claro. El único resultado de entre más mi carne esté viva, más le permita a mi carne dominar mi vida, lo que voy a tener como resultado son todo este tipo de cosas. Quiero que levante sinceramente su mano. ¿Quién es bien celoso aquí? Yo no la levanto porque no soy celoso. No soy. Alguien que diga, yo sí peco de celo. No, nadie, gloria a Dios, eres un pan de Cristo.
Pero los celos no es otra cosa que, los celos desbordados no es otra cosa que mi carne operando en mí. Eso es lo que dice el texto que acabamos de leer. Mis acciones siembran, son una semilla para la siguiente generación. Con esto voy a terminar las acciones. Con esto quiero terminar de hablar de cómo una acción siembra en el corazón. Sabes que lo que las personas alrededor están viendo en ti, lo van a imitar. Lo van a replicar en su vida. Quiero ponerte un ejemplo con esto, con la forma en la que yo lo he visto reflejado en Samuel. Samuel ahorita está en esa etapa de su vida donde todo es una esponja completa. Todo lo que decimos su mamá y yo lo absorbe y luego lo dice él. O lo hace él. Entonces, si él ve que yo en el sillón estoy sentado de alguna forma, luego hasta se me queda viendo y él se pone exactamente igual. Se acomoda exactamente igual. Usa las palabras que yo estoy usando. El otro día estábamos bromeando y algo dijo mi esposa que no sé, en forma de broma, y instantáneamente Samuel fue y lo dijo. Y le dijimos, no, tú no digas eso. Obviamente no era nada malo ni nada por el estilo, pero estábamos bromeando. ¿Por qué? Porque la gente a tu alrededor, más cuando tú levantas tu voz y dices, yo soy cristiano, la gente va a empezar a observarte. La gente va a empezar a verte y lo que tú hagas más adelante va a ser una medida para lo que ellos hagan en tu vida. Hermano que estás sirviendo en la iglesia, tu vida debe ser un ejemplo para las personas, el resto de la congregación que es parte de la iglesia. Debes de ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente te está observando. Yo les he dicho a los de alabanza, la gente que está congregándose los está viendo aquí adelante. Si el día de mañana te encuentran por allá perdido en Miguel Hidalgo, cuarta sección, no sé dónde es eso. Solo estoy hablando por hablar, no es que vamos en Chapultepec, para no decir que, habló de mi casa. Te encontraste un hermano por allá, que, el hermano de la alabanza andaba con su cigarro. El hermano de la alabanza andaba haciendo esto. El hermano que recibe en la puerta andaba haciendo esto. Mis acciones siembran semillas en el corazón de las personas. Hay 3 cosas principales que yo tengo que cuidar: mis palabras, mis actitudes, mis acciones. Todo el tiempo esas 3 cosas están sembrando en la vida de alguien más. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Así puesto de pie, quiero volver a leerte el primer versículo que leímos. Dice Gálatas 6, 8 y 9. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. El lugar más importante, el lugar que mayor cuidado debes de tener en tu vida es tu vida espiritual. Escucha esto. Mi vida espiritual determina mis palabras, mis actitudes y mis acciones. Mi vida espiritual va a determinar cómo va a ser mi vocabulario. Va a determinar cómo va a ser mi actitud, si voy a actuar en enojo, en celos, en ira, en orgullo. Mi vida espiritual va a determinar
cómo es mi comportamiento. La parte esencial, la parte más importante de la ley de la siembra y la cosecha es entender esto. Lo espiritual es primero que lo terrenal. No puedo tratar de arreglar las cosas en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis padres o en cualquier otro tipo de relación en mi vida si mi vida espiritual es un desastre. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que quieras intentar sin una vida espiritual, tarde o temprano va a fallar, va a estropearse. ¿Por qué? Porque si en lo espiritual no he logrado ganar, no he logrado vencer, no he logrado conquistar aquello por lo cual estoy en lo terrenal tratando de luchar, no vas a tener resultados. Entonces, para tener una buena semilla que siembre yo en mi propia vida y en la vida de los demás, la esencia de todo esto es entender que lo más importante en mi vida es mi relación con Dios. Por ejemplo, yo con mi boca puedo bendecir a mi hijo, pero yo no puedo bendecir a mis hijos si yo no conozco las bendiciones que la Biblia tiene para ellos. Y no puedo conocer las bendiciones que la Biblia tiene para ellos si no leo mi Biblia. Y entonces de mi boca no va a proceder bendición, va a proceder maldición. Y entonces estoy sembrando semillas de amargura, de tristeza, de dolor, de destrucción a su vida. Mi vida espiritual es la base para que las tres áreas que ya he mencionado, palabras, actitudes y acciones, sean correctos. Así es que esta tarde lo que vamos a orar es sobre nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Lo dije al principio, hoy estás viviendo las decisiones de ayer, las consecuencias de tu pasado, para bien o para mal, hoy las estás viviendo. Pero tu vida, si no te ha gustado hasta cómo está ahora las cosas, tu vida puede cambiar, la situación puede mejorar. ¿Qué tengo que hacer para que la situación comience a cambiar? Hoy, no mañana. Hoy tengo que comenzar a sembrar cosas correctas. Hoy la siembra que yo haga de aquí, si quiero cambiar las cosas para mañana, lo que estoy haciendo hoy tiene que cambiar. Hoy tengo que empezar a sembrar lo bueno, lo correcto. Por eso la Biblia, Gálatas 5 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer lo correcto. No nos cansemos de caminar en lo bueno, porque a su tiempo vamos a tener la respuesta. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que la situación a tu alrededor cambie? Comienza a hacer lo bueno hoy. Y para poder empezar a hacer lo bueno hoy, tu relación con Cristo tiene que estar bien. Así es que esta tarde, si tú sabes que hay algo que está mal delante de Dios, si tú sabes que hay algo que tienes que entregarle, hay algo que tienes que renunciar, hay algo que debes darle a Dios y que no está correcto en tu vida, esta tarde renuncia a eso. Esta tarde dile a Dios, perdóname por esto. Quiero luchar por mi vida espiritual contigo. Quiero que mi vida espiritual sea la correcta. Quiero que mi vida espiritual esté bien. ¿Por qué entiendo esto? Dios es quien le da el crecimiento a la semilla. Dios es quien da el crecimiento a las cosas. Y sin importar qué siembre yo, Dios le va a dar el crecimiento. Entonces tengo que empezar a sembrar las cosas correctas. Y para eso lo más importante es tú y yo, Señor, tenemos que estar bien. ¿Cuál es mi trabajo en todo esto? Mi única responsabilidad personal es venir adelante de Dios y reconocer lo que está mal. Si le he fallado, si no he caminado, si no he hecho las cosas como debería, hoy tengo que reconocerlo. Si yo sé que he lastimado el corazón de alguien más, hoy tengo que reconocerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración.